¿Quién mueve realmente el precio? No es la noticia que acabas de leer. No es la línea de resistencia que dibujaste anoche. No es el indicador que descargaste gratis. Hay un grupo muy pequeño de jugadores que sabe exactamente dónde están tus stop loss, exactamente cuándo vas a entrar en pánico y exactamente cuándo vas a comprar por euforia. Y en los próximos 30 minutos te voy a mostrar quiénes son, cómo operan y por qué casi nadie habla de esto en los cursos de trading. Si terminas este video y todavía crees que el mercado es un juego justo, no prestaste atención. Son las 6 de la mañana en algún lugar del mundo. Alguien se sienta frente a su computadora, todavía con el pijama puesto, con 3 pantallas encendidas y una taza de café que ya se enfrió hace media hora. Observa las velas verdes y rojas moverse, convencido de que esta vez sí va a descifrar el patrón. En ese instante siente que tiene en sus manos la oportunidad de cambiar su vida entera. No está solo. En este mismo momento, millones de personas en todo el planeta hacen exactamente lo mismo, convencidas de que si son lo suficientemente pacientes, si leen las noticias con cuidado, si dibujan las líneas correctas en el gráfico, finalmente van a salir adelante. Esta creencia no nació ayer. Lleva décadas alimentando una industria completa. Cursos de trading, foros financieros, libros interminables prometiendo enseñarte cómo hacerte rico en el mercado. Año tras año, una nueva oleada de personas entra al juego esperando que esta vez sea diferente. Pero la verdad fría es que nada cambia. Una generación tras otra repite exactamente el mismo ciclo. Pierden dinero, se agotan emocionalmente y terminan abandonando frustrados. En el lenguaje de Wall Street, a esto le llaman dinero fácil porque las creencias falsas de la mayoría son precisamente la materia prima que mantiene vivo al sistema. La multitud no se da cuenta de que el mercado nunca fue diseñado para que todos ganen. Fue construido para que un grupo reducido de jugadores poderosos sobreviva y prospere, alimentándose de la destrucción de todos los demás. Creencia número 1. Las noticias mueven el precio. Si sale un buen dato económico, el precio sube. Si sale un mal dato, el precio cae. Es simple, es lógico y resulta reconfortante. También es mentira. Piensa en cualquier publicación de la cifra de empleo en Estados Unidos. Un trader minorista ve un número mejor de lo esperado, se emociona y se lanza a comprar dólares convencido de que va a despegar. Pero minutos después el dólar cae en la dirección contraria. La confusión se instala y el trader piensa que el mercado está loco. El mercado no está loco. El que no entiende el juego es el trader. Los grandes jugadores ya estaban posicionados mucho antes de que saliera ese dato. La publicación es apenas un disparador. Los grandes la usan para arrastrar a la multitud hacia la dirección equivocada, alimentarse de sus órdenes y después girar el mercado hacia el otro lado. Las noticias no guían el mercado. Son una herramienta para arrear a la mayoría. Creencia número 2. Las líneas del gráfico te protegen. Cuando las noticias fallan, el trader minorista se refugia en el análisis técnico. Dibuja líneas de tendencia, marca soportes y resistencias y se convence de que el mercado respeta esas líneas. Una vez más cae en una trampa. Miles de traders ven exactamente el mismo nivel de soporte. Miles de stop loss están colocados justo debajo de ese nivel. Para el trader pequeño, esa zona parece un buen lugar para comprar. Para los depredadores de Wall Street parece la cena servida. Empujan el precio hacia abajo, barren los stops y luego envían el mercado de regreso en la dirección original. La multitud cree que los gráficos son armas. En realidad, los gráficos son mapas que muestran exactamente dónde esconden su dinero, y los fuertes usan esos mapas para quitárselo. Creencia número 3. El mercado es justo porque todos ven el mismo gráfico. Quizás esta sea la creencia más peligrosa de todas, la fe en la equidad. Un trader minorista se sienta frente a una pantalla con unos pocos miles de dólares en su cuenta y se imagina que está jugando el mismo juego que instituciones que manejan miles de millones. Cree que el mercado es democrático. Es ridículo. Los grandes bancos no operan por intuición. Tienen acceso a datos de flujo de órdenes que tú jamás vas a ver. Los hedge funds emplean ejércitos de analistas cuantitativos que construyen modelos capaces de procesar cada movimiento en milisegundos. Los market makers pueden ver liquidez oculta y ajustar sus márgenes a voluntad. Y los bancos centrales pueden borrar tendencias completas con una sola decisión de política monetaria. Tú crees que estás en igualdad de condiciones porque miras el mismo gráfico. En Wall Street, a eso le llaman la dulce ilusión de los débiles. Creencia número 4. La paciencia tipo Warren Buffett te va a salvar. Muchos traders nuevos se aferran a frases atribuidas a grandes inversionistas. Sé paciente. Mantén tus posiciones a largo plazo. Confunden la inversión de valor con el trading de corto plazo. Un inversionista legendario no se hizo rico solo por ser paciente. Se hizo rico porque tenía poder, información y acceso casi ilimitado a capital.
Tú, en cambio, cuando te aferras a una posición perdedora esperando que el mercado se dé vuelta, estás cometiendo un suicidio lento. El mercado no le importa cuán paciente seas. Va a llevarse todo lo que tienes y va a seguir su camino sin ti. ¿Por qué persisten estas creencias falsas? Porque son cómodas. La multitud quiere razones simples para explicar el caos. Quiere creer que el mercado es justo, que seguir unas pocas reglas básicas la va a convertir en ganadora. Necesita una historia a la cual aferrarse. Pero el mercado no le importan las historias. Solo le importa el flujo de dinero. Y el dinero siempre fluye de los débiles hacia los fuertes. Cuando un trader pequeño se sienta frente a la pantalla y observa las velas subir y bajar, generalmente cree que el mercado es simplemente una arena colectiva donde millones de individuos compran y venden, creando oferta y demanda de forma natural. Esa creencia suena lógica, hasta hermosa, pero está completamente equivocada. Los precios en los mercados financieros no son el resultado de un mercado libre y justo donde todos pesan lo mismo. Los precios son moldeados, dirigidos y muchas veces distorsionados por un grupo muy pequeño pero extremadamente poderoso. Ellos no juegan bajo las mismas reglas que tú, ellos son quienes escriben las reglas. ¿Quiénes son? Empieza con los market makers, los guardianes de la liquidez. Cuando presionas comprar o vender, tu orden no flota mágicamente hasta encontrar pareja en algún lugar del ciberespacio. Pasa por las manos de los market makers, siempre listos para colocarse del lado opuesto. Ellos deciden cuándo ensanchar el spread para exprimir una ganancia extra y cuándo empujar el precio lo suficiente para activar miles de stop loss de una sola vez. Después vienen los grandes bancos, las ballenas de este océano. Entidades como JP Morgan, Goldman Sachs o Barclays no solo operan para sus clientes. Operan con capital propio, lo suficientemente grande como para sacudir mercados completos. Saben exactamente dónde están esperando los racimos de órdenes, dónde están concentrados los pozos de liquidez. Cuando ellos se mueven, el mercado se estremece. Tú ves un quiebre técnico. Ellos ven un bolsillo de liquidez y arrastran el precio hacia adentro para cobrarlo. Después están los hedge funds. Piensa en 1992 y el colapso de la libra esterlina. Eso no fue un trader minorista cabalgando una tendencia. Fue capital por miles de millones, combinado con visión y ejecución suficiente para desafiar al Banco de Inglaterra y obligarlo a rendirse en un solo día, quemando sus reservas en una defensa imposible. Y esto no fue un caso aislado. Hoy, cientos de fondos de cobertura corren algoritmos complejos, capturando datos al milisegundo, escaneando el sentimiento del mercado desde redes sociales hasta titulares financieros, todo para obtener una ventaja que el trader minorista ni siquiera puede comprender del todo. Y luego están los jugadores que el trader minorista casi nunca considera, los traders de alta frecuencia, los HFT. No les importan los patrones de velas ni los reportes macroeconómicos. Su arma es la velocidad. Sus servidores están físicamente al lado de los centros de datos de las bolsas, con líneas de fibra óptica optimizadas para ahorrar nanosegundos. No necesitan predecir tendencias de largo plazo. Solo necesitan adelantarse a tu orden por una fracción de milisegundo y extraer una ganancia. Tu operación es un grano de arena, pero miles de millones de esos granos alimentan su imperio. En la cima de toda esta jerarquía están los bancos centrales. Una sola frase del presidente de la Reserva Federal puede borrar billones de dólares de valor global en minutos. Tasas de interés, expansión monetaria, intervenciones de divisas. Esto no son simples políticas. Son palancas que mueven todo el sistema financiero. Cuando la Fed recorta tasas, el dinero barato inunda los mercados y las acciones explotan hacia arriba. Cuando ajusta, los mercados se contraen y quienes se quedaron demasiado tiempo terminan aplastados. El trader minorista se obsesiona con un decimal en el reporte de inflación, pero los bancos centrales ya estaban posicionados meses, a veces años antes. Si eres un trader pequeño, debes entender esto. No estás enfrentando un mercado libre. Estás en un campo de batalla contra oponentes con un poder casi absoluto. Ellos no adivinan la dirección. Tienen el capital, los datos, la velocidad y las herramientas para doblar la dirección a su favor. Por eso la mayoría de los traders minoristas pierde. No porque les falte conocimiento o disciplina, sino porque creen que están jugando un juego justo. La verdad es que el juego está diseñado para drenarlos. Ellos son el combustible, el dinero fresco que alimenta el sistema. Los precios no se mueven al azar. Los precios se mueven hacia donde los jugadores reales quieren que se muevan. Si hay una verdad que la mayoría de los traders minoristas nunca quiere enfrentar, es esta. El mercado está diseñado para quitarles el dinero. Y en ningún lugar esta realidad es más brutal que en el juego de la casa de stop loss. Imagina esto. Un trader pequeño estudia el gráfico,
dibuja una línea de resistencia bien definida y se convence de que si el precio la rompe, seguramente va a seguir subiendo. Coloca una orden de compra justo arriba de la resistencia y un stop loss justo debajo. Se siente disciplinado, orgulloso de haber seguido la regla del manual sobre gestión de riesgo. Pero solo minutos después el precio cae lo suficiente para tocar su stop. Lo sacan de la operación y justo después el precio revierte y se dispara exactamente en la dirección que él había predicho. Se queda observando impotente, su posición liquidada, su confianza temblando. Esto no es aleatorio. Es un juego cuidadosamente orquestado. La verdad es que los grandes jugadores saben exactamente dónde están colocados la mayoría de los stop loss minoristas. La psicología humana es predecible y los traders se comportan en patrones. Todos ven los mismos soportes y resistencias, los mismos máximos y mínimos anteriores. Y de manera natural, todos agrupan sus stops en las mismas zonas. Para los grandes jugadores, esos racimos de stops son mapas del tesoro. Representan liquidez esperando ser cosechada. El mecanismo es simple pero devastadoramente efectivo. El precio se empuja lo justo para detonar una ola de stops, liberando una avalancha de órdenes de venta o compra de traders minoristas. Esa explosión repentina de liquidez le da el combustible perfecto a las instituciones para construir sus posiciones reales. Una vez que los stops están barridos, el mercado retoma su dirección verdadera, dejando a los traders minoristas fuera del juego, persiguiendo el movimiento que ellos mismos habían predicho pero del cual fueron expulsados. Hay escenarios clásicos que se repiten una y otra vez. Uno de los trucos más antiguos es el falso quiebre. El precio rompe un nivel importante, atrayendo a compradores o vendedores ansiosos, mientras simultáneamente activa los stops de quienes estaban posicionados del lado contrario. Pero en lugar de continuar, el quiebre colapsa. Los compradores quedan atrapados arriba. Los vendedores ya fueron expulsados por sus stops, y los cazadores se embolsan la ganancia de ambos lados. Otro escenario es la sacudida dentro de una tendencia fuerte. Mientras una tendencia alcista se extiende, la confianza crece y los traders minoristas se suben en masa. Pero debajo de las velas ascendentes hay una capa de stops agrupados, generalmente justo bajo los mínimos menores recientes. Una caída brusca atraviesa esos stops, creando lo que parece una venta masiva repentina. Una vez que las manos débiles son expulsadas, la tendencia dominante se reanuda, dejando a los traders pequeños mirando la pantalla, incapaces de volver a entrar a tiempo. También existen trampas más sofisticadas. El precio se consolida en un rango estrecho, generando tensión mientras ambos lados comprometen posiciones. Cuando la liquidez es suficientemente densa, los cazadores atacan con un falso quiebre en ambas direcciones. Primero un lado es liquidado, luego el otro, hasta que el campo queda despejado de participantes minoristas. Solo entonces el mercado elige su dirección verdadera. Para cuando el movimiento real comienza, la multitud ya fue quemada y dejada de lado. La caza de stop loss existe porque el mercado necesita liquidez. Los grandes jugadores no pueden mover miles de millones de dólares sin que alguien esté del otro lado. Los stop loss minoristas proveen ese flujo de contraparte. No son víctimas accidentales. Son precisamente el combustible que alimenta el sistema. Igual que los cardúmenes de peces pequeños atraen depredadores en el océano, los racimos de stops minoristas atraen a los tiburones de Wall Street. Los tiburones no odian a los peces pequeños. Los necesitan para sobrevivir. Este juego no es nuevo. Ha existido desde que existen los mercados. Lo que ha cambiado es la velocidad. Con la tecnología moderna, los algoritmos y los sistemas de alta frecuencia, las barridas de stops ocurren más rápido y de forma más precisa que nunca. Una barrida limpia de stops minoristas puede ocurrir en segundos, antes de que un trader individual siquiera comprenda lo que pasó. La lección más importante para un trader pequeño no es evitar usar stop loss. Es entender que los stop loss son blancos. Si los colocas donde todos los demás lo hacen, estás sirviendo tu orden en bandeja de plata. El mercado es un campo de batalla, y los stop loss no son solo protección, son presas. Si no entiendes el juego de la caza de stops, vas a ser eternamente el cazado, nunca el cazador. En el mundo de las finanzas hay un concepto que rara vez se discute en los libros convencionales, pero que es absolutamente esencial para entender la verdadera naturaleza de cada movimiento de precio. Ese concepto es la liquidez. Si le preguntas a un principiante qué mueve los mercados, te va a hablar de noticias, macroeconomía, análisis técnico o flujos de inversión. Pero si le preguntas a un jugador experimentado de Wall Street, la respuesta va a ser simple y fría. Liquidez. Sin ella, el mercado es como un cuerpo sin sangre. Colapsa al instante. La liquidez es la capacidad de comprar o vender un activo sin cambiar significativamente su precio. Es la fluidez del movimiento, el puente entre compradores y vendedores.
Un mercado altamente líquido es como un río de corriente rápida. Puedes sumergirte, salir y no dejar rastro. Un mercado ilíquido es como un charco poco profundo. Pisas y toda la superficie se ondula. Para el trader pequeño, la liquidez a menudo parece irrelevante. Con unos pocos miles o incluso unos cuantos cientos de miles de dólares, puedes entrar o salir de posiciones sin mover el precio. Pero para las grandes instituciones, la historia es completamente distinta. Cuando quieres inyectar cientos de millones en una posición, necesitas un océano de liquidez. Sin ella, terminas moviendo el precio en contra de ti mismo. Por eso los grandes jugadores están obsesionados con la liquidez. No es solo la sangre del mercado, es su propia sangre. Mira ahora la verdadera estructura de la liquidez. ¿Quién la provee? La primera capa son los market makers. Son como bombas constantes de sangre, asegurando que cuando quieras comprar, haya alguien dispuesto a venderte, y cuando quieras vender, haya alguien dispuesto a comprarte. Pero no son caridades. Ganan a través de los spreads y deciden cuándo ajustar o relajar la liquidez. Cuando las condiciones están calmadas, los spreads son delgados como navajas. Cuando el pánico golpea, los spreads se amplían y la sangre deja de fluir. Los jugadores pequeños suelen morir precisamente en esos momentos de asfixia. Después vienen los hedge funds y los bancos. Ellos no solo participan en los mercados, controlan el flujo. Cuando inyectan capital, la liquidez explota y los precios se disparan. Cuando se retiran, la liquidez se seca y los mercados colapsan. Cada auge y cada quiebre comienzan con un cambio en los flujos globales de liquidez. La liquidez también es un arma. Crees que un quiebre por encima de una resistencia es una señal de fortaleza, pero en realidad puede ser solo un disparador para atraer liquidez. Mientras el precio sube, los traders se apresuran a entrar, colocando órdenes de compra y stops justo debajo. Eso crea una piscina perfecta de liquidez. Los grandes jugadores entonces empujan el precio hacia abajo, barren los stops y acumulan en niveles de remate. El movimiento no es sobre noticias, es sobre juegos de liquidez. Un error clásico del trader minorista es creer que está siguiendo la tendencia. En realidad, la mayoría del tiempo está simplemente siguiendo la liquidez. Una vez que el dinero grande ya fluyó y empujó los precios hacia arriba, la liquidez parece abundante. La multitud se amontona, convencida de que la tendencia va a durar para siempre. Pero cuando quienes controlan el flujo decidan retirar la sangre, la multitud se da cuenta demasiado tarde de que entró justo en el momento en que las venas se estaban secando. La liquidez también define la diferencia entre mercados. Una acción grande de un índice principal negocia decenas de millones de unidades diarias, ofreciendo liquidez espesa que te permite comprar o vender sin mover el precio. Una acción pequeña y poco conocida, en cambio, puede ser manipulada con apenas unos cientos de miles de dólares. Por eso los tiburones aman cazar donde la sangre es delgada. Con solo un poco de presión pueden mover el mercado completo. Pero la liquidez no es solo números en una pantalla, es psicología. En momentos de pánico, incluso los mercados más profundos pueden secarse. En marzo de 2020, cuando la pandemia estalló, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo más seguro del planeta, enfrentaron una crisis de liquidez. Los compradores desaparecieron. Los vendedores se acumulaban sin encontrar contraparte. Fue la prueba de que la liquidez no es una constante, sino un estado colectivo de la mente. Para el trader pequeño, la lección más grande es entender cómo fluye esta sangre. No te limites a mirar los gráficos. Pregúntate dónde está la liquidez en este momento. ¿Quién la está proveyendo? ¿Quién la está drenando? ¿Y cuándo podría agotarse? Si operas únicamente basándote en velas o cifras económicas, estás ignorando el elemento más vital de todos. Si el mercado todavía tiene sangre suficiente para sostener la tendencia. La liquidez es supervivencia. No solo alimenta el movimiento del precio. También decide si sobrevives o si te arrastra la corriente. El mercado es un lugar donde el dinero fluye de los muchos hacia los pocos. Imagina un casino gigante instalado justo en el centro de Wall Street. Las luces brillan con intensidad. Las mesas se extienden sin final y millones de jugadores entran cada día. Cada uno de ellos cree que es inteligente, que tiene una estrategia, que está destinado a ganar. Pero detrás de las cortinas, los verdaderos amos del juego no dependen de la esperanza. Ellos escriben las reglas, controlan las cartas y esperan con paciencia a que la multitud cometa el mismo error de siempre. Al final, las fichas siempre fluyen de los bolsillos de los muchos hacia las manos de los pocos. La primera razón por la que la mayoría siempre pierde está en la psicología de manada. Los seres humanos están programados para buscar comodidad en el grupo. Cuando ven que los precios suben, el miedo a quedarse afuera los empuja a comprar. Cuando los precios caen, el pánico los empuja a vender. El ciclo se repite sin parar. Comprar arriba, vender abajo.
Este patrón ha sido consistente durante siglos, sin importar cuánto evolucione la tecnología o el conocimiento disponible. La segunda razón es la ilusión de control. Un trader nuevo suele creer que con un par de herramientas técnicas, un par de libros y suficiente esfuerzo va a poder vencer al mercado. Pero al mercado no le importa la justicia ni el esfuerzo. Le importa la liquidez y los flujos de capital. Cuando la mayoría coloca sus stop loss en el mismo lugar, ese nivel se convierte en nada más que un cebo para los depredadores. La tercera razón es la impaciencia. La multitud quiere hacerse rica rápido. No puede esperar. Entra y sale de operaciones constantemente, mientras los pocos se sientan en silencio y esperan el momento perfecto. El dinero fluye de los impacientes hacia los pacientes. Esa es una regla que nunca cambia. La minoría no necesita predecir el mercado a la perfección. Solo necesita entender el comportamiento de la mayoría. El dinero en el mercado nunca desaparece. Solo cambia de manos. Cuando un trader minorista quema su cuenta, ese dinero no se evapora. Va directamente a la cuenta de alguien más disciplinado, mejor informado o simplemente más fuerte. Este ciclo se ha repetido a lo largo de la historia, una y otra vez. Durante la burbuja de las .com en el año 2000, millones de inversionistas minoristas volcaron su dinero en acciones tecnológicas, convencidos de que Internet los haría ricos. Cuando la burbuja estalló, la mayoría quedó destruida. Pero los fondos y las personas con información privilegiada que vendieron temprano se quedaron con las ganancias. El dinero se trasladó de la multitud hacia los pocos. En 1929, el mercado de valores colapsó y millones de personas perdieron todo lo que tenían. Pero quienes mantuvieron efectivo y esperaron las gangas terminaron comprando activos a precios de remate. La crisis financiera de 2008 fue otra transferencia masiva. La gente común perdió sus casas, las acciones se desplomaron y sin embargo las instituciones con liquidez disponible compraron justo en el fondo. Pocos años después eran más ricas que nunca. En 2020, cuando la pandemia golpeó al mundo, la multitud vendió todo y corrió hacia el efectivo. Pero los grandes jugadores compraron en silencio acciones de primera línea y bonos. Para 2021 habían registrado rendimientos astronómicos. Cada crisis es una transfusión de sangre desde los muchos que están en pánico hacia los pocos que mantienen la calma. Aquí llega la parte más dolorosa de todo este recorrido. Cuando alguien entra al mercado por primera vez, en el fondo siempre cree que será la excepción. Cree que su esfuerzo, su inteligencia o su dedicación lo van a salvar de repetir el destino de tantos otros que fracasaron antes que él. Pero la realidad es completamente opuesta. El mercado no tiene compasión por los soñadores. No le importa tu ambición, tu esfuerzo ni tu determinación. Solo le importa una cosa: quién va a perder dinero para que otro pueda ganarlo. Y la verdad dolorosa es que la mayoría de los traders pequeños va a terminar siendo exactamente eso. Los proveedores de liquidez que financian la supervivencia y las ganancias de los pocos. Lo que la mayoría de los principiantes se niega a admitir es que desde la primera operación que colocan, están entrando a un juego donde el oponente tiene todas las ventajas posibles. Las pérdidas del trader pequeño no provienen únicamente de la falta de conocimiento del mercado. Vienen de adentro. La codicia los empuja a perseguir precios cuando ya subieron demasiado. El miedo los empuja a liquidar posiciones justo en el fondo. Cuando el mercado sube con fuerza, sienten que la oportunidad está golpeando la puerta, sin darse cuenta de que el dinero inteligente ya está distribuyendo y preparándose para salir. Cuando los precios colapsan, entran en pánico y cortan posiciones en el momento exacto en que las manos fuertes están entrando a acumular. El problema se amplifica con el tamaño del capital. Para un fondo con miles de millones bajo gestión, una caída del 20% es solo una línea en un reporte de riesgo, una parte manejable del negocio. Para un trader pequeño, ese mismo porcentaje puede borrar la cuenta entera. Con capital reducido, cada operación se siente como una cuestión de vida o muerte. La presión crece, las emociones se disparan y la toma de decisiones racional se evapora. La verdad es que el mayor enemigo del trader pequeño no es el mercado en sí mismo. El mercado es simplemente una máquina que refleja oferta, demanda y psicología masiva. El verdadero enemigo está adentro. No pierden porque les falten indicadores. Pierden porque les falta disciplina. No pierden porque no sepan leer las noticias. Pierden porque no pueden controlar la codicia. No pierden porque el mercado sea demasiado complejo. Pierden porque no pueden esperar. El mercado es como un espejo que refleja tu verdadero yo. Si eres codicioso, te va a desnudar. Si eres temeroso, te va a aplastar. Si eres disciplinado y paciente, te va a recompensar con las oportunidades correctas. Escapar del destino de la multitud es posible, pero requiere un cambio total de perspectiva. No puedes seguir aferrado a la ilusión de que existe alguna fórmula mágica que garantice la victoria. Debes aceptar que las pequeñas pérdidas son parte del juego.
que a veces la mejor decisión es no hacer nada, que la pregunta verdadera no es qué dice el indicador, sino dónde está la liquidez, quién la está proveyendo y quién la está cosechando. El éxito en el trading no se construye con un par de operaciones afortunadas, se construye con disciplina repetida durante años. La verdad dolorosa es que la mayoría de los traders pequeños va a desangrarse y eventualmente va a abandonar el mercado. Pero la buena noticia es que tú no tienes que ser uno de ellos. Puedes elegir el camino más difícil, más solitario, pero finalmente más gratificante. El camino de los pocos. Para caminar ese camino, primero necesitas el valor de enfrentar esta realidad brutal. Escuchar esto puede sentirse pesado, pero entiende algo. Este es el primer paso hacia la transformación. Si te aferras a las ilusiones, vas a seguir siendo la presa. Si enfrentas la verdad, comienzas el camino para convertirte en el cazador, en lugar del cazado. El mercado nunca va a repartir recompensas por bondad. Solo va a transferir dinero de los que no están preparados hacia los que sí lo están. Y la única pregunta que queda es, ¿vas a seguir siendo la presa o vas a cambiar para convertirte en el cazador? Si estás decidido a construir la mentalidad correcta, a aprender a controlar tus emociones y a liberarte de las trampas que destruyen a la mayoría de los traders, suscríbete al canal ahora mismo. Este no es un canal más. Es un lugar diseñado para afilar tu psicología, refinar tu estrategia y prepararte para sobrevivir y prosperar en el mundo brutal del trading. El momento de actuar no es mañana, es ahora. La elección es tuya. Presa o cazador.